Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Mucho gusto, mi nombre es Paola Jiménez y soy estudiante de especialización de seguridad y salud en el trabajo. En este video le quiero mostrar las entrevistas que realicé, el análisis que hice y mi exposición sobre deontología y utilitarismo. Muchas gracias. Juliet, buenas tardes. El dilema ético que le voy a plantear es el siguiente. Usted es médico intensivista de una unidad de cuidado intensivo. En el momento, a su cargo tiene 12 pacientes que cada habitación pues cuenta con la ventilación mecánica invasiva, pacientes críticos, pacientes que están en un estado de salud pues delicado y cuál puede ser pronóstico reservado. En el momento tiene una habitación libre, tiene una habitación que cuenta con ventilación mecánica pues para algún paciente crítico. En urgencias hay en espera dos pacientes que están en delicado estado de salud. El primero es un paciente que se llama Carlos, es un paciente de 42 años, no tiene ninguna enfermedad de base, pero pues en los últimos 15 días se contagió de COVID-19. Está en un estado de salud delicado, los signos vitales pues están alterados, tiene una frecuencia respiratoria de 25, 30, 35 oscilantes. Una saturación, recordemos que la saturación de oxígeno es la capacidad que tiene el cuerpo para mantener oxigenación buena y los valores normales están entre 90 a 100. Este paciente está con saturación de 80, 75, baja hasta 70. Está en delicado estado de salud. Necesita ser intubado ya, o si no, pues va a entrar en falla ventilatoria y lo más seguro es que haga un paro cardiorrespiratorio. Necesita, mejor dicho, en menos de una hora estar intubado para pues así conservar la capacidad ventilatoria y mejorar pues la oxigenación a todos los tejidos del cuerpo. Pero el otro paciente es un señor de 75 años, él tiene enfermedades de base como hipertensión, tiene diabetes, tiene EPOC. EPOC es enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se da enfermedades que haya estado expuesto mucho a humo o a cigarrillo o, o a candela, o sea, eso lo que hizo fue dañar sus pulmoncitos y por eso él ahorita se encuentra con esa enfermedad. El caso es que además de eso, hace 15 días viajó a Estados Unidos y pues llegó a Colombia con COVID-19. En este momento pues sus signos están bastante mal, tiene una dificultad respiratoria marcada, tiene una saturación de oxígeno por debajo de 70, 69, 65 y pues el estado de salud muy delicado. Lo que pasa con este paciente es que don Francisco, el paciente de 75 años, es su papá y necesita intubarlo ya, pero pues como le dije anteriormente, cuenta con solo un ventilador. Entonces tiene estos dos pacientes, ¿a quién ventilaría y por qué? Bueno, básicamente en el momento en el que yo reciba esos dos casos y pasen al mismo tiempo, sería una situación supremamente difícil y estaría demasiado confundida. Y creo que tal vez buscaría un rápido consejo de algún familiar mío, aunque ya sabría cuál sería la respuesta que me daría. Para mí, eh, con el tiempo que tuve de pensarlo, eh, creo que es básicamente vivir con o ponerme a elegir con cuál cargo de conciencia quiero vivir con el resto de mi vida. Si quiero vivir con el cargo de conciencia de que, lógicamente, no hice lo correcto de elegir a un paciente joven que no tiene comorbilidades, eh, o elegir ese cargo de conciencia de que tuve la decisión o la oportunidad o la esperanza de salvar a mi papá y no lo hice. A pesar de que pues hayan menos posibilidades por la edad que tiene, por las comorbilidades que tienen,
pero siempre ese cargo de conciencia va a estar con usted, o sea, por el resto de su vida. Y es algo muy difícil, pero pues a pesar de eso me pongo pongo una balanza. Y yo digo, bueno, ¿con cuál cargo de conciencia yo quiero vivir? ¿Cuál es más pesado? ¿Mm? Decidir que alguien no viva, porque a la final va a fallecer alguien. Y yo creo que el apego hacia un familiar es demasiado fuerte. Yo elegiría que mi papá viviera, porque sería un cargo de conciencia menos para mí, porque la otra persona es una persona que yo no conozco, a pesar de que es más joven y que es más lógico que se le dé la oportunidad de que obtenga una cama en UCI. Entonces, pues a pesar de eso, yo elijo que mi familiar viva porque es un cargo de conciencia menor, porque hay más apego, porque sería más fuerte. Bueno, y mi segundo entrevistado es Eduardo Ruiz. Básicamente le planteé el mismo dilema ético que le había planteado a Juliet, de dos pacientes, bueno, que él es el intensivista de la unidad de cuidado intensivo de un hospital, tiene a su cargo igual los 12 pacientes, pero entonces está con dos pacientes críticos, pero solamente cuenta con un tubo de ventilación. Un paciente, el primero, es de 42 años, no tiene ninguna enfermedad de base, no tiene antecedentes, o sea, es una persona totalmente sana hasta que contrajo el COVID-19. Y el segundo es un paciente de 75 años con hipertensión, diabetes, EPOC, que pues también con COVID-19, pero entonces en el momento los dos están presentando marcada falla ventilatoria y necesitan ser intubados en este momento. ¿Cuál de los dos pacientes escogería y por qué? Hola Paola, buena tarde. De acuerdo al dilema ético planteado por usted, mi postura frente a este dilema es la de salvar a mi padre. Las razones son las siguientes. La primera es el tema familiar. Es mi padre, pues obviamente yo teniendo la posibilidad de definir o decidir qué ventilador asignarle a cada uno, pues se la daría a mi padre, fue el ser que me vio crecer, el que me crió. La segunda, independiente de las patologías que él tenga, yo sé que puede fallecer, siendo médico, sé que podría fallecer esta persona, pero no podría convivir, que sería la tercera razón, no podría vivir en mi conciencia decidiendo que pude haberlo salvado y no lo hice. Por lo menos yo sé que independiente si fallece o no fallece, en el caso que falleciera, sé que lo intenté y sé que hice algo por él desde el cargo que tenía. Diferente es la culpa que me cargaría, donde quedaría con un no sé, un pudo haber sido. Y con eso no podría vivir el resto de mi vida, preguntándome cada día si lo hubiera hecho esto, se hubiera salvado y se hubiera podido haber salvado. Prefiero haberlo dicho, lo intenté y listo, no funcionó, pero lo intenté y viceversa. Que obviamente pues hay otra familia, hay otro ser vivo, pero pues en este momento es un ser vivo que yo desconozco lo que fue, cómo fue, la vida que lleva, a la que conozco de mi padre. Entonces esta es mi decisión, mi decisión final es la de darle el ventilador a mi papá. Bueno, ahora quiero hacer un análisis sobre las entrevistas realizadas. Pues ante todo quiero aclarar, yo soy enfermera jefe, ejerzo en hospitalización desde hace 3 años y ya pues hace 4 meses trabajo con pacientes con COVID-19. Tomé este tema porque me parece interesante todo lo que se ha venido viviendo, o sea, para nadie es un secreto y menos en las noticias todos nos hemos dado cuenta cómo está la situación, cómo ha sido la parte de hospitalización, cómo están las unidades de cuidado intensivo. Ya todo se está, pues lentamente estamos colapsando. Entonces, para mí fue interesante tomar este caso. Hay una persona, una de las personas entrevistadas trabaja en salud y la otra trabaja en salud, pero hacia la parte de sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, pues también por eso les tomé este tema, porque tenían conocimiento, o en parte, sobre la situación que yo les iba a plantear. Bueno, es importante señalar, y yo como enfermera,
me encuentro con este dilema ético y con los médicos nos encontramos con estos dilemas cada rato. Es muy complicado escoger qué persona o qué paciente es candidato a una ventilación invasiva y más cuando ya no estamos contando con tantos ventiladores acá en Colombia. Nos hemos encontrado mucho con esa parte. Entonces ya ahorita los médicos ya está bajando un poco la demanda de las UCIs, pero hace un tiempo sí nos encontramos con la parte de escoger qué paciente era candidato a ventilación mecánica y cuál no. Si me preguntan a mí y si hago yo ese dilema, me preguntan, ¿tienes un paciente de 42 años? ¿Tienes un paciente de 75 años? ¿Cuál de los dos vamos a ventilar? El paciente de 42 años es una persona sana, una persona que no tiene ninguna patología de base, no tiene diabetes, no tiene hipertensión. O sea, lo más seguro es que si yo ventilo a esa persona, son 2-3 días y va a salir del tubo, porque si no tiene ninguna patología de base, es una persona sana, hay muchas probabilidades de que el paciente pues salga bien de esto. Mientras que un paciente de 75 años con tanta cosa de base es más propenso a que posiblemente fallezca en las próximas horas, en los próximos días, y hablemoslo más como la demanda a la clínica. Entonces es un paciente que va a durar más tiempo ventilado, pudiéndole dar la otra, sin saber qué pase con ese paciente, y no le dimos la oportunidad a una persona que podía salir. Es un paciente de 42 años. Si va a estar entubado 15 días, puede que al mes ya esa persona esté bien y sea una persona funcional y una persona, ¿cómo decirlo?, que pueda hasta generarle ingresos al país. Una persona sana, una persona vital. Entonces, si estoy en la clínica, estoy en la unidad de cuidado intensivo, soy la doctora de esa unidad y me ponen a escoger entre las dos personas, pues obviamente escogería al paciente de 42 años, porque es una persona sana. Nos encontramos acá con el dilema que la persona de 75 años es mi papá. Ya ahí las cosas cambian muchísimo. Y las dos personas que entrevisté coincidieron en que intubarían al papá. Es algo ¿cómo decirlo? O sea, ellos lo hacen más hacia la parte moral, hacia la parte ética, más a lo que debo hacer. Total, uno de los dos pacientes necesitaba el tubo. Entonces lo más seguro era que ellos escogieran, pues tenían que escoger una persona. Eso ya va como hacia la parte de, bueno, la asociémoslo al utilitarismo, lo que me hace feliz. Ellos hacían énfasis, Juliet, en su entrevista, que es lo que la va a hacer feliz, y que salvar a su papá y entubar a su papá la va a hacer feliz, y si el papá se muere, pues igual queda en su conciencia de que se hizo hasta lo que se pudo hacer. Entonces para ella esa fue la mejor decisión. Lo mismo para el otro entrevistado, para Edward, entubar a su papá pues era lo correcto. Así la sociedad y así otra persona y así no les parezca, porque van a decir y lo van a juzgar, van a decir, pero es una persona de 73 años que ya la calidad de vida es muy baja. O le van a decir, ¿usted por qué hace pasar, porque lo he vivido, ese sufrimiento a su familiar? Ya tiene 75 años, es una persona que ya vivió lo que tenía que vivir. Pero entonces ellos hicieron lo que creyeron correcto para ellos y lo que los hizo feliz. Entonces, por eso incluyo la parte del utilitarismo en ellos, porque fue la mejor decisión. ¿Qué es el deber ser y qué es lo que debo hacer como personal de salud? Lo que se debía hacer, y creo yo que lo correcto para una persona que, vuelvo y hago el ejemplo, una persona que no sea el papá, es salvar al paciente de 42 años. Pero pues si ya incluye una parte personal y ya es lo que me está haciendo feliz a mí, entonces era la decisión que tenían que tomar. Muchas gracias por su atención. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que significa utilitarismo. El utilitarismo viene de la palabra útil. Lo que busca es cumplir el significado que para Bethan era aquello que resulta placentero para una persona y que no genere sufrimiento. Es decir, una acción que lo que hace es permitir satisfacción a personas involucradas en ella. Bethan ante todo quiso crear una filosofía en donde la psicología humana se base en los valores o las responsabilidades de nuestros actos. Para Bethan la felicidad significaba el placer y la ausencia de sufrimiento. Es decir, que toda acción que tú realices con base
o sea, que genere una satisfacción o que genere un placer, es una acción que está encaminada a algo bueno o que implique ser una buena acción realizada. El utilitarismo lo que busca es el resultado, como identificar el resultado de una buena acción, y se denomina también una ética teleológica o con consecuencias, que significa pues cada quien como que realizar una acción conlleva, y si esa acción le permite a la persona sentir placer o sentirse bien, significa que esta acción está bien desarrollada y que es algo positivo. Asimismo, pues Betan es consciente, él hace como un énfasis en que el mundo no es ni blanco ni negro, o sea, es decir, que una misma acción no siempre da dolor o una acción da sufrimiento. Entonces, él también está de acuerdo con que alguna acción puede conducir a la felicidad y a la tristeza al mismo tiempo. Hagamos de cuenta. Un ejemplo podría ser el consumo de drogas. Entonces, el consumo de drogas a la persona le genera satisfacción, pero entonces esa persona sabe que eso está mal, que es un placer que se está generando en el momento, pero es una técnica que puede generar sufrimiento a largo plazo. La deontología viene también sobre lo que es conveniente, lo debido, lo necesario, y se ocupa de regular más que todo los deberes, las normas y las reglas que debe seguir un profesional en cualquier ámbito. Se constituye como una teoría ética de los deberes. ¿Cuáles son los deberes que debo llevar a cabo o qué es lo que debo hacer? Que los traduce como reglas de conducta. La deontología está muy ligada a los deberes. No analiza los valores, ni lo bueno ni lo malo, sino lo que debo hacer, lo que debo hacer bien. Hay un filósofo que habla sobre la deontología, que es el señor Kant, que es la deontología kantiana, pero esto es más, hace más parte de lo que debo hacer y como la autonomía de cada persona al tomar como una decisión. Pero entonces también Kant se hace muchas preguntas. Entonces, ¿qué debo hacer? Critica la razón de la práctica con la razón. ¿Qué está permitido esperar? ¿Cuáles son eso va como más ligado a costumbres, y también hace énfasis sobre qué es el hombre a nivel global, pero entonces como tal, ya deontología, lo conveniente, lo que se debe hacer, y no está muy ligado a los valores ni a lo bueno ni a lo malo.